Pauta de Análisis en la 100.5. Son 8:08 de la mañana, esto es Radio Pauta y varios temas por analizar. Uno es que el tema de la seguridad vuelve sobre escena y vuelve sobre la escena porque esta semana el ministro Martín Arrau, el ministro de Seguridad, fue al Congreso, planteó su plan de seguridad, pero ha tenido también novedades porque en las últimas horas el ministro Arrau salió a reconocer que la exministra Steiner sí le había dejado un plan acotado, un plan bastante acabado, decía el ministro, que fue una base, digamos, para lo que él ha presentado. Esto fundamentalmente gatillado por las declaraciones que hizo la ex subsecretaria Quintana en el programa, como te lo explico, que hacen las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, donde ella señalaba que se había entregado un plan, y no lo dice así, pero como dando a entender que el ministro Claudio Alvarado no le había dado curso. Entonces ahí la discusión sobre seguridad se vuelve a poner sobre la escena. Ayer además el ministro Arrau ha estado bien activo en esta línea y ayer estuvo en una actividad en el barrio Mex. La pregunta es si toda esta palabra seguridad que se está discutiendo en el Congreso está teniendo hoy día un reflejo en las calles de nuestro país. Hemos visto situaciones bien complejas, este tiroteo ayer en Rodelillo, que dejó a una joven de 19 años muerta, a 5 personas, digamos, en riesgo vital, muchos, y hay también, ¿no es cierto?, esta mañana otro reporte de 20 disparos frente a una persona en Colina. Se sigue viendo muy complejo. De eso y más queremos conversar esta mañana aquí en Primera Pauta con Daniel Johnson, el director de Paz Ciudadana. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto tenerte aquí. Hola Claudia, muy buenos días, gracias por invitarme. Yo pensaba cuando he escuchado todos estos planes de seguridad, si el gobierno tiene plan, si no tiene plan, lo que plantea el ministro, ¿qué pensará una persona que está trabajando en esto hace años, décadas, como Daniel Johnson, respecto de si aquí se está hablando de los temas que realmente tienen un correlato en la realidad? Es decir, aquello que se está planteando es lo que se requiere para hacer frente hoy día a la delincuencia, a la violencia, al crimen organizado. A ver, sí, la verdad es que un plan es absolutamente necesario y aquí hay que entender que hay varios niveles de estructura estratégica. Lo primero es la Política Nacional de Seguridad Pública y eso tiene que responder a las principales líneas de acción, o más bien ámbitos, ni siquiera una línea, sino un ámbito mucho más amplio de acción que tenemos que ponernos de acuerdo como país que vamos a abordar. ¿Cuál es el problema de seguridad hoy día? Porque es obvio que la inseguridad es el gran problema, todos los ciudadanos si tienen que elegir entre salud, educación, inseguridad y otras cosas, están poniendo la seguridad en primer lugar. Pero ¿qué entiende cada ciudadano por seguridad? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero ya no ser víctima de delito? Sí, por supuesto. Sí. ¿Quiero sentirme menos seguro? Por supuesto. ¿Qué tipo de delito es el cual me está generando mayor temor? ¿Quiero que no haya más hurtos en el supermercado o quiero que no haya más encerronas en las calles? ¿Quiero no tener más noticias en la prensa de crimen organizado, de balaceras, de muertes de personas con alta violencia? Hay muchas formas de mirarlo y por lo tanto tenemos que decidir cuál es el principal problema que tenemos en Chile porque todos los problemas de seguridad no se pueden resolver a la vez. Hay que priorizar porque los recursos son escasos. Y ahí yo creo que la política que se impulsó ya en el gobierno pasado, porque tocaba, en el fondo esto es una política muy de Estado. La creación del nuevo ministerio obligaba a la creación de la Política Nacional de Seguridad Pública y esa política definió dos cosas. El crimen violento, crímenes violentos, el aumento de los delitos violentos como homicidios, secuestros, ¿cuál más? Pues, bueno, pero los delitos más que están generando mayor daño, extorsiones, etc. Sí. Y definió el alto temor que tenía la ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que atacar. Ahora, el cómo se necesita un plan. Y ese plan tiene que echar mano a distintas estrategias, pero ojalá todas basadas en evidencia. Y ahí es donde tenemos un problema en Chile. Solemos impulsar políticas y programas que no se han hecho en ningún lugar del mundo o que no se han medido y efectivamente ahí es donde tenemos que hacer una buena bajada. Daniel, lo que teníamos, un Ministerio de Seguridad que se instaló, ¿no es cierto? Ahí el exministro Luis Cordero ha hablado mucho estos días respecto de cuál es el marco regulatorio en que finalmente se puso en marcha este Ministerio
ministerio nuevo, pero también muchas críticas a la ex ministra Trinidad Steiner porque hubo unidades estratégicas del ministerio que se desarmaron. Entiendo que incluso habían personas que se habían ido de Paz Ciudadana para allá para trabajar en datos, en inteligencia. ¿Hace usted ahí un punto de inflexión en lo que pasó allí o usted no le parece que son más bien detalles eso? No, es Ya. sumamente importante. De hecho, eso fue algo que se habló, que como fundación acompañamos el proceso de implementación de la ley del ministerio, en múltiples conversaciones con distintas autoridades, con la ministra Toá, con Mm, el mismo ministro Cordero, decíamos que era fundamental tener una capacidad estratégica dentro del ministerio. No basta con lo operativo. Esto alguien tiene que estar pensando dónde las medidas van a ser mm. más efectivas, tiene que estar evaluando y tiene que, O principalmente sea, en el seguridad, ministro Arrau va a tener que reinstalar esas unidades estratégicas. tiene que tener esa capacidad. Él verá, a ver, incluso la ley Lo determina. estableció, claro, es un poquito desdibujado como quedó redactado, pero dice que el ministerio tiene que tener la función de coordinación de datos, con una unidad estratégica, y dice, esta unidad dependerá del ministro. Entonces establece incluso el dónde. No va a depender de una subsecretaría, dice, dependerá del ministro. Y esa es la unidad que efectivamente se desarma. Con lo que decía la ex ministra Steiner, era que eso iba a estar a cargo de las subsecretarías. Y eso no, la ley misma previó Mm. que esa capacidad estratégica tenía que estar al más alto nivel del ministerio y por lo tanto definía que tenía que ser una unidad dependiente del ministro. Así que sí, yo creo que el ministro Arrau tiene que reponerla, pero no porque esté en la ley, es porque es una necesidad del ministerio el tener esa Mm, mirada estratégica sí, que una el trabajo de prevención del delito con el de seguridad pública, que son las dos sí. subsecretarías. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, todo esto se está mezclando, ¿no? Delincuencia, violencia, vándalos, crimen organizado. Es decir, aquí como que ya estamos hablando como de un gran paquete y a veces cuesta como ir separándolo. Pero hablemos de ese paquete, digamos. La ciudadanía en las últimas horas han sido muy brutales. Tuvimos una situación en Rodelillo que fue un tiroteo que dejó a un grupo de personas heridas y una joven muerta. Un caso de secuestro en Chimbarongo, que ahora se saben detalles. Un caso esta mañana, lo estaba viviendo recién, de una señora en Macul que no solamente la asaltaron, sino que la arrollaron con su propio auto luego de robar su casa. Es decir, pareciera ser que estamos volviendo como a noticias de mucha violencia y que lo que hacen es alimentar este temor. ¿Cómo está viendo usted qué pasa? ¿Es como que se nos hace incontrolable el tema de la seguridad o estamos con una percepción muy selectiva? Es- yo creo que son un poco las dos cosas, pero sí estamos con una percepción bien selectiva. Ya. A ver, lo que pasa en Chile, las tasas de homicidio que tenemos son relativamente bajas si nos comparamos con Latinoamérica, pero Latinoamérica es un sector del mundo que es muy alto en tasas de Sí, homicidio. claro. Y somos muy altos si nos comparamos con Europa. Todos los países de Europa tienen tasas de homicidio más bajas que las chilenas. Estamos ahí en la medianía de la tabla. Esos son alrededor de 1.000 y algo homicidios al año, y esos son alrededor de dos o tres homicidios por día. Entonces, vamos a tener casos de homicidios que vamos a poder mostrar, que vamos a conocer por parte de la ciudadanía y que evidentemente van a causar mucho temor. Mm. O sea, no es algo como de extrañar de lo que pasó ayer, sino que es algo a lo que ya llevamos 3, 4 años con estas tasas. Llegamos a tener 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes al año, que es súper alto Mm. para nuestra historia. Hemos venido bajando paulatinamente, pero todavía tenemos niveles que son relativamente altos comparado con el pasado, no muy lejano. Entonces, hay evidentemente oportunidades de mostrar casos de ese nivel de violencia. A uno lo que le preocupa es que establezcamos una estrategia pertinente para poder abordar esos casos. O sea, no es, por ejemplo, se ha hablado de patrullaje y uno dice o sea, y está muy bien el Mm. patrullaje para disminuir ciertos delitos. Robo con violencia e intimidación, que son delitos que se concentran en ciertos puntos, las estaciones de metro, las salidas, los accesos a autopistas en algunos casos. Hay lugares donde se concentran estos delitos. Y el patrullaje policial podría ser efectivo ahí, pero para los homicidios, y sobre todo Mm. homicidios vinculados con organizaciones delictuales, el patrullaje no es la medida, es la persecución penal.
Eso es lo que funciona. Y para eso tenemos que tener mucho más capacidad en el Ministerio Público de análisis de datos para poder entender cómo operan las organizaciones delictuales y poder desarticularlas. Mm. Y eso es totalmente distinto. Entonces, cuando uno espera el plan, y volviendo a la primera pregunta Sí. del plan estratégico, uno lo que espera es que el plan sea pertinente, que defina objetivos claros, que defina acciones pertinentes a esos objetivos, mediciones, responsables, Mm. plazos, coordinaciones. Y de Y lo eso es lo que que, nos falta. sí, Daniel Johnson, y de lo que ha planteado esta semana el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, ¿le parece que va en esa dirección de lo que usted está planteando, lo que se requiere? Pues, yo siento que hubo un cambio bien radical de la conducción de seguridad. Yo estoy más esperanzado. Yo encuentro que el Usted dice ministro sí. entre la ex ministra Steiner y el ministro Arrau. Sí, cuando habían solicitudes de plan, creo que ahora hemos tenido más antecedentes de una visión más completa. Al menos en lo que se presentó en los ámbitos que hemos visto del ministro Arrau, parecen pertinentes. Por primera vez estamos escuchando en este gobierno que la prevención es necesaria. Y si bien es algo que siempre parece muy como de líneas políticas, Mm. como parece que hubieran ciertos sectores que van a hablar de prevención y otros sectores que van a hablar de persecución, y la verdad es que es todo. O sea, la prevención es necesaria para disminuir la cantidad de personas vinculadas a delito Mm. y eso va, en el largo plazo, eso va a disminuir la cantidad de delitos, por lo tanto, que van a ocurrir en el país. Es absolutamente necesario y no debería haber ningún sector político que se reste. El control y la sanción son absolutamente necesarios porque es la manera más inmediata de responder Mm. al delito y sí tiene algún efecto disuasivo. Sí. No debería haber ningún sector político que se pudiera oponer a eso. Mm. Entonces, cuando uno espera una política de Estado, uno lo que espera es que tengan una mirada transversal y que se hable de prevención temprana, se hable de prevención Pero, situacional, Daniel, de control, de usted está persecución y de pidiendo, sanción. si usted está pidiendo casi un imposible, porque la verdad es que lo que hemos visto que el debate sobre seguridad no es un debate transversal en que todo pareciera ser que es muy político también. Lo vimos en el gobierno anterior fue por la seguridad y las críticas a lo que se hizo antes, que fue, ¿no es cierto?, una de las grandes promesas de José Antonio Kast. Lo vemos en sectores de izquierdas que consideran, ¿no es cierto?, que la derecha es demasiado mano dura. O sea, de lado y lado esto se tensiona y se polariza. Sí, pero de verdad es un debate mediocre. Y eso es lo que tenemos que impedir Mm. como país. O sea, nosotros, ¿cómo puede ser imposible pensar que eso sea así cuando tenemos miles de millones de pesos gastados en instituciones que son responsables de todos estos ámbitos? Sí. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, tenemos una subsecretaría de prevención del delito, tenemos municipios en todo Chile que son responsables de la prevención. Entonces, ¿cómo podría ser que el gobierno central no hable de prevención cuando tenemos miles de recursos Sí. invertidos en ese ámbito? Lo que pasa es que tienen que gastarse bien. Lo mismo pasa con la persecución. ¿Cómo algún gobierno podría no hablar de persecución cuando tenemos el Ministerio Público y las Mm. policías y la Policía de Investigación en particular que están en ese labor? O sea, es como tapar el sol con un dedo pensar en que el país va a pendular entre solo prevención y solo persecución. Mm. Están las dos presentes, tenemos institucionalidad armada para eso y por lo tanto tenemos que hacer que todos esos ámbitos funcionen coordinadamente. Y ese es el desafío. Sí. No es para nada imposible. Esto es algo que pasa en la Mm. coordinación de todos los días, Sí. pasa en las acciones de todos los días. Y por lo tanto, de una buena vez tenemos que asumirlo, tienen que asumirlo los políticos también. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, de las propuestas que ha hecho el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, uno me llama la atención que es la intervención barrial intensivo. Una intervención, ayer hablaba él de polígonos, de 20 polígonos de alta complejidad, con una meta de 50 barrios prioritarios, con cámaras de televigilancia, pórticos, lectores de patentes, postes. Me pregunto si esto no es algo que viene ya desde varios gobiernos antes, que son estos barrios protegidos. ¿Es el mismo diseño? ¿Usted le parece que acá hay algo que apunta de una manera mucho más asertiva para que no se nos vayan repitiendo los conceptos y esta sensación de la ciudadanía como de que está un poco a la deriva no se amplíe? A ver, primero, comparto 100% contigo la visión de que esto es una intención de distintos gobiernos de hacerse cargo de barrios que concentran situaciones delictuales. Sí. Barrios prioritarios, barrios críticos, barrios protegidos. Han habido múltiples programas desde distintas plataformas, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior, el gobierno regional, la Intendencia, etcétera. Nunca hemos conocido un caso de un barrio que haya egresado de estos programas. O sea, un barrio que uno diga, tenía problemas, Se salvó. ingresó
claro. y después lo mejoramos, se solucionó. Eso Nunca. no ha pasado. Ni un solo. Nosotros como fundación no conocemos un barrio. Han egresado porque se han cumplido las funciones. O sea, como que han dicho, mira, le vamos a construir una plaza. Se Claro. construye la plaza, Le listo, se llevamos el termina. banco, le llevamos los Claro, servicios. pero que hayan medido que, porque si la razón por la que estamos interviniendo estos barrios es problemas de inseguridad, los indicadores tienen que ser de seguridad. Tenemos que decir, bueno, hay alta concentración de factores de riesgo, perfecto, veamos Mm, cuáles son esos factores y midamos antes y después. O tenemos alto delito, ¿qué ocurre ahí? Bueno, midamos entonces, alto consumo de droga. Bueno, si no medimos, no vamos a poder nunca saber si es que se salvó la situación por la cual estamos interviniendo en estos barrios. Y eso no se ha hecho. Entonces, primero, si queremos intervenir en un barrio crítico, tenemos que definir claramente cuáles son las razones que nos hacen intervenir ahí, mm. el por qué, medir la línea base, saber por qué estamos interviniendo, por qué estos 20, porque son más, ¿qué tienen más que otros barrios? ¿Cuál es el indicador que hace que sean pertinentes intervenir estos 20? Entendiendo eso, vamos a ver si las medidas que se van a implementar en el barrio son pertinentes o no. Y después medir los resultados, por supuesto, y sacar el programa, porque hay que darle capacidad a los barrios. No podemos pensar en programas que eternamente tienen que estar controlando el barrio, sino que esperamos que se generen las capacidades para que pueda salir después de esta Mm. intervención, egresar y ese programa irse a otros barrios. Eso no ha pasado y yo esperaría, la verdad es que esto no sea una vuelta más de los mismos programas que hemos tenido históricamente, sino que se diseñe de una manera distinta. Mm. Hasta el minuto conozco la declaración de que está la intención, pero espero que se haga de una buena vez, de una manera distinta, no como Ya. se ha hecho anteriormente. O sea, falta Y que, segundo, falta que y se segundo establezca el lugar, diseño concreto, la así estrategia es. puntual. Y lo otro, Claudia, que creo que Mm, es fundamental, y aprovechando esto que tú preguntas, es que en Chile tenemos una cantidad enorme de barrios críticos. Cuando uno mira estos barrios críticos, en general fueron barrios creados por el Estado de Chile, por programas de subsidio de vivienda construidos en Chile. Y se transformaron en barrios críticos indeseadamente. No es que lo causó el ministerio, sino que el ministerio no fue capaz de generar medidas preventivas en estos barrios para que en el futuro no se transformen en barrios críticos. Hoy día estamos construyendo muchas viviendas, miles de viviendas y creando nuevos barrios también. ya. Esos barrios que estamos creando hoy día no tienen capacidades de ser preventivos en temas de seguridad en el futuro. No hemos mejorado mucho la calidad de la construcción, ya no tenemos las Mm, casas que conocíamos en los años 90, que habían sí, algunas que sí, ya, no, ya evidente. es mejor, claro, tienen mejores calidad constructiva, tienen más metros cuadrados, eso sí, Ya, pero qué pero no importante, tenemos una mejor habilitación social qué y por lo impor- tanto estamos sacando el agua del bote con un tarro y no estamos tapando el hoyo por donde se nos está metiendo el no, agua. claro, porque en el Aquí tenemos fondo, que hacer una función claro, distinta. o El sea, Ministerio de Vivienda tiene una responsabilidad. sí, o sea, esto va a tener que ser sistémico, no solo con la intervención de barrios o más policías, sino que también, en el fondo, qué es lo que seguimos haciendo hacia adelante. Eso es lo que usted Efec- plantea. efectivamente. Daniel Johnson, otro punto, porque acá se va a poner mucha prioridad en la agenda legislativa. El gobierno ingresó al Congreso unos 26 proyectos de ley, ¿no? Y ahí destacan, por ejemplo, ampliación de la flagrancia, que es una extensión legal del plazo de detención de 12 a 24 horas. Es decir, hay mucho puesto respecto de que proyectos de ley permitan un despliegue en los temas de seguridad más robusto. Ayer hablábamos con Francisco Cox, abogado, sobre el crimen organizado, pero él decía, me llama la atención porque ya tenemos muchas leyes. Lo importante ahora es ocupar las que tenemos, no seguir dictando más leyes. No sé cómo lo ve usted acá, la necesidad de una agenda legislativa más robusta para hacer frente al tema de la inseguridad y temas como este, ¿no? Como la ampliación de la fragancia, que para algunos es un poco polémico, y bueno, el respaldo a las policías, digamos, también siempre es un tema bien esencial para poder dar esta batalla. Solemos ver el ámbito legislativo como una herramienta extremadamente poderosa para mejorar el desempeño del Estado. Y Y lamentablemente no es así. Está absolutamente demostrado que la implementación es más importante que la legislación misma. Nosotros tenemos muchos problemas que resolver en cómo están operando nuestra institucionalidad, en cuáles son cuáles son la cantidad de roles que tenemos asignados. Pareciera que la norma va a ser suficiente para hacer un cambio en la forma en que operan las instituciones. Y la verdad es que hay una inercia institucional gigante que una ley no la va a cambiar de un día para otro. Y por lo tanto, concuerdo totalmente con esa declaración que usted me dice de de- Francisco, de que tenemos suficientes leyes y que ahora tenemos que ver cómo se implementan. mm, Estamos hablando de, no sé, las leyes de aumento de pena, que toda la gente cree que automáticamente, y parece que efectivamente es mm. razonable pensar que un aumento de penas va a ser útil porque debería inhibir a alguien de cometer un delito. Pero lamentablemente los estudios han demostrado que no es así. Mm, Que todo el aumento de sanción, si no está acompañado de un aumento de probabilidad de cumplimiento de la sanción,
O sea, si yo me da lo mismo que sea 1, 2 o 3 años los que voy a pasar preso, si es que no siento de Mm, verdad la ya, posibilidad real de estar preso. Y por lo tanto, tratamos de hacer muchas normas que van en ese sentido, que puede ser simplista y que en la práctica no generan impacto, mm, y otras normas que creen que van a cambiar el desempeño del sistema. Y la verdad es que hay que mirar a las instituciones y las capacidades que tienen adentro para ver si son capaces de cumplir el objetivo que la norma está proponiendo. sí. Es otro el camino. Ya, y para ir cerrando la conversación, Daniel Johnson, usted como director de Fundación Paz Ciudadana, ¿usted diría que la propuesta que ha hecho el ministro Martín Arrau esta semana va en la línea correcta respecto de lo que estamos viendo, de los índices de inseguridad, de cómo se mantienen todavía delitos violentos? Estaba viendo esta mañana en distintos portales, hay más situaciones complejas, un asalto violento en Puente Alto, en el caso de Macul, una señora que entra a su casa y que después la arrollan con el propio auto. Es decir, las últimas 48 horas ha sido bien brutal todo lo que estamos viendo. Sí. Entonces, ¿está en la línea correcta el ministro Arrau? A ver, primero, las medidas que tienen impacto sostenible en seguridad son de mediano y largo plazo. Entonces, tenemos que tratar de separar eso. No es de verdad, cuando tratamos de medir en los meses que duró el gobierno A, hubo más o menos delitos que los meses que duró el gobierno B, la verdad es que eso en seguridad lamentablemente Pero no se está funciona. haciendo ahora. Eso es un error. O sea, yo de verdad creo que las mediciones tienen que ser de mediano y largo plazo, porque cuando uno entonces, si ve que bajaron ciertos delitos hoy día, uno tendría que preguntar inmediatamente, bueno, ¿cuál fue la política pública que usted cree que logró ese cambio Mm, inmediato de delitos? ¿O aumentó o disminuyó? Y si no encontramos esas respuestas, que evidentemente estamos mostrando resultados que no son adjudicables a un gobierno en particular, sino que son más bien de largo plazo. Y eso es lo que pasa, las medidas son de mediano y largo plazo, no tienen un efecto inmediato. Entonces, no tenemos que medirnos de esa forma y por eso no tenemos que adjudicarle al gobierno lo que está pasando hoy día en el terreno, sino que tenemos que ver el potencial de éxito que tienen las medidas que se están implementando. Lo que yo veo con buenos ojos hoy día es que en este plan, que todavía evidentemente es muy somero, falta entender todas las bajadas, mm, pero que estén considerando ámbitos más amplios, a mí me parece pertinente. O bien, sea, hoy día escuché al ministro hablar de prevención temprana, de involucramiento delictual. Fundamental. Lo escuché hablar de barrios, lo escuché hablar de persecución penal, lo escuché hablar de cárcel y lo escuché hablar de reinserción. Ahora, esos son bien, los ámbitos, está bien, bien, y eso me parece que es una mirada más amplia y que eso puede ayudar. bien. Ahora, ¿cuáles son las medidas que va a implementar en cada uno de estos? Eso lo tenemos que mirar con mucha atención, porque ahí es donde se juega el real partido contra la delincuencia. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Un gusto, un agrado como siempre. Muy amable. Que tenga Igual, un buen fin Claudia, de muchas semana. gracias. Gracias. Chao. Igual para usted. Chao.